En una carta dirigida al presidente Moreno, la Comisión Nacional Anticorrupción dice: el país asiste escandalizado a una lamentable secuencia de actos de corrupción que se derivan del reparto de cuotas en la administración pública, como en las peores épocas. Germán Rodas, coordinador de esa comisión, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Stephanie. Buenos días a la audiencia, buenos días. Buenos días también. Esta es una acusación muy grave. Concretamente, ustedes llevan presentando varios casos ya, varias denuncias en hospitales, por ejemplo, y no ahora, desde el año pasado, desde antes incluso. ¿Cuáles instituciones del Estado están siendo parte de este reparto o a quiénes para que hagan negociados impunemente? La Comisión Nacional Anticorrupción, que no le cuesta un centavo al país, le ha dicho al pueblo ecuatoriano de manera insistente y le ha dicho al país que hay corrupción desde hace muchísimo tiempo, que es una corrupción estructural y que evidentemente frente a esa realidad teníamos y debemos actuar. Hemos presentado, como usted acaba de señalar, alrededor de 19 denuncias ante la Fiscalía. Muchas de ellas se han quedado todavía represadas. Allí todavía hay manos de la gavilla anterior, por más buena voluntad del actual fiscal. Si se hubiese actuado con un poquito de celeridad, por ejemplo, mucho de lo que ha ocurrido en hospitales, etcétera, pudo haberse evitado. Eso es cierto. La carta tenía la finalidad de decir al presidente: aquello de reciclar algunos personajes para que estén en algunas funciones, de hecho ya no nos da algunas certezas en la conducción de esas entidades, entre otras del IES y la Secretaría de Riesgos. Y le hemos dicho también que los repartos que antes estábamos acostumbrados, desgraciadamente acostumbrados por la falta de acción y por la omisión de la intervención del país y del pueblo en su conjunto, eran a nivel de embajadas, a pesar de que siguen siéndolo, eran determinadas dependencias del Estado, pero parecería, por lo que conocemos y por la información general, que también ahora ha involucrado a los hospitales del país. Y por eso la carta se refiere a la permanencia de ciertos mandos medios instalados al interior del régimen. Ahí hablan de directores financieros, de contadores, que son los que permiten estos sobreprecios, pero responden a alguien. Y lo más grave es que así, es lo que ustedes están denunciando, que así se está asegurando la mayoría parlamentaria de Alianza País. ¿Podrían citar casos con los que pueden afirmar eso? La Comisión Anticorrupción de Manabí, de nuestro núcleo, estableció una especie hasta de mapa de la distribución que se había hecho de los hospitales de esa provincia a propósito de lo que usted me acaba de señalar. De tal suerte que estamos en el convencimiento que ese señalamiento de la Comisión de Manabí, de la Comisión de Anticorrupción de Manabí, es uno de los indicadores importantes para hablar de este tema. No de otra manera deben entenderse los espacios con los cuales se está actuando de intervención directa o indirecta de figuras importantes de la Asamblea Nacional que dan largas a los acuerdos, que van a ritmos específicos y particulares hasta lograr el arreglo. Pero no es un problema de la Asamblea, no es un problema del gobierno nomás. Yo creo que hay una distribución desde hace muchísimo tiempo que fue institucionalizada por la gavilla que nos gobernó en la década pasada para establecer los mecanismos del poteo como mecanismos. Ahora, esa información, ese mapa que ya han entregado, que se entiende que es nombres, cómo están, el reparto, porque hay que hablarlo claro, toda esa información está en manos de quién ya, como para que no haya justificaciones de que no existen evidencias o información suficiente para tocar este tema que al parecer muchos prefieren dejar intacto. Pues ese mapeo está avanzado y está entregado a las autoridades pertinentes en el caso de Manabí allá, y en el caso nacional nosotros lo hicimos llegar a Contraloría en septiembre del año pasado y a Fiscalía en el año pasado también. Ese mapa puede resumirse en algo parecido a esto.
Ahí están los grupos que se han llevado los recursos, son 7 grupos con todos sus tentáculos que se han llevado los recursos de los hospitales y que nosotros los hemos ido detectando. Ahora, Pero ustedes han dicho que en la década anterior se formó una mafia y que lo que pasa ahora es que se sigue perfeccionando. El secretario general de gabinete nos decía, bueno, pero quienes tienen esos casos lo que tienen que hacer es denunciar, que todo tiene que salir a la luz. ¿Qué ha pasado con todos estos casos que han denunciado? Por ejemplo, los que le entregaron a las autoridades donde encontraban sobreprecios o en el que veían que los mismos 11 proveedores eran los que estaban ganando los contratos en los mismos hospitales. Entregamos gran parte de esa información en septiembre al Contralor, en noviembre a la fiscal. Hay algunos temas que todavía se han quedado represados al punto que no hemos reconocido firmas de esa denuncia. Mire usted, punto 1. Punto 2. Ciertamente que hay un escándalo dramático y doloroso en lo que significa el asalto a la salud y a los recursos del pueblo ecuatoriano en medio de este drama de la pandemia. Ciertamente, significan millones de dólares. Pero cuidado, esto nos haga olvidar el tema de Odebrecht, 6.000 millones de dólares en el manejo de esa cuenta, de ese atraco. Cuidado, nos olvidemos con lo que significó el intento de reconstrucción de Manabí, 3.500 millones de dólares. Cuidado, nos olvidemos con el tema de la deuda externa. De tal manera que hay elementos gravísimos que han ocurrido en el último periodo, pero de vieja data también hay otros que responden a un entramado en donde millones de dólares están en juego. En medio de estas denuncias, la ciudadanía está un tanto cansada de escuchar que existe este u otro caso de corrupción. Esta mañana estábamos viendo en vivo el allanamiento que se está haciendo en municipios. Que duele ver cómo los hospitales que deberían estar sirviendo para la pandemia están siendo allanados y más bien les están quitando los insumos, las computadoras, etcétera, porque están en allanamientos. Para que este esquema funcione, las normas han favorecido a esta contratación a dedo, esas compras públicas del CERCOP tiene que ser reorientado. Eso es algo que se puede hacer hoy y pregunto por qué sugieren, porque ahora se está planteando centralizar las compras públicas, por ejemplo, lo propone el gobierno. ¿Esa es una solución? Es parte de la solución. En vez de comprar en 700 lados, ahora se van a comprar en un solo lado. Habrá que chequear cómo se compra allí. Pues en ese montón, ¿no es cierto?, todo acumulado, hay que ponerle ojo a visor. La Contraloría Social va a estar allí mirando el asunto. Pero usted acaba de decir algo que es real. Ciertamente, corrupción diaria, todos los días hay improntas gravísimas sobre este tema. La Fiscalía corre a mirar los temas que se han denunciado, a veces de manera pública, pero también que atienda las denuncias que las hemos presentado hace un año. También sería importante aquello, sobre todo en materia de lo que estamos hablando de salud. De todas formas, eso, más la Contraloría Social, debe generar una acción vívida desde los espacios de los organismos de control. Por ejemplo, en el tema de Odebrecht, le escuché hace unos minutos hablar al procurador. La Comisión Nacional Anticorrupción fue invitada como veedora o como Contraloría Social sobre esta circunstancia. Desde el primer momento, en la única reunión en la que pudimos participar entonces estaba la doctora Ordóñez en esa Secretaría Gubernamental Anticorrupción, que ya no está, ya no hay el gato cuidando la despensa, ya no está, pero allí les dijimos, cuidado, van a estudiar solamente un pedacito de la deuda de la gestión administrativa y de construcción de Odebrecht. Hay que estudiar todo. 6.000 millones de dólares, eso es lo que hay que trabajar. Ahora, y a propósito de que se refiere de esa secretaría, y a propósito de su referencia que se elimine esa Secretaría Anticorrupción, ¿es suficiente o lo que se necesita es reforzar a la justicia? También una comisión internacional antiimpunidad como la que se ofreció, porque lo que se ve es que muchos sectores, incluso desde las bancadas o movimientos políticos, le temen o no quieren que pueda venir una comisión internacional que pueda tener independencia, que no esté financiada por el Estado ecuatoriano, que tenga financiamiento internacional y pueda realmente investigar o barrer lo que ha ocurrido en los casos de corrupción en este país. Bueno, la Secretaría Gubernamental llamada Anticorrupción ya es
cadáver político y sepultado. Ya se terminó este asunto, se acabó el gato cuidando la despensa. Hay que fortalecer desde luego a los organismos de control. Eso es muy importante. Desde luego, hay que fortalecer la Contraloría Social, desde luego. Pero la Comisión Internacional que fue invitada hace un año y pico, que llegaron al país y que yo siempre cuento como anécdota porque nos lo dijeron en una reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción, que llegaron y no sabían para qué estaban aquí, sino que se informaron en la sesión solemne a la que debieron concurrir. No ha funcionado. Se han reunido una vez al mes, vienen desde lejanías y evidentemente lo que han logrado hacer en un año es su reglamento. Nada más. Habrá que pensar qué hacer con esa comisión. Pero usted dijo algo muy importante. Y el CERTOP solamente informa lo que ha ocurrido, nada más lo que se ha hecho ya en la entrega de la negociación con determinada empresa. Es decir, nos informa hechos consumados. Sangre correísta en el CERTOP, también hay que modificar aquello. Es el antes de para evitar que se cometan esos delitos. El coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Tapen, y buenos días. Muchas gracias también. Buenos días también.